Hola a todos y muy buenas noches. Hoy en Infotech les hemos preparado un menú tan variado como atractivo, y es que nos hemos subido a más de 50 metros de altura para mostrarles a ustedes las vistas que hay desde la que ya es la escala de bomberos más alta de España, una escala que casi parece llegar hasta el sol. Ese mismo sol que en nuestra región tratamos de aprovechar cada vez más con ayuda de las nuevas tecnologías. Todo esto y otras cosas se lo contamos con más detalle después de estos apuntes tecnológicos. 3 miembros de la Universidad de Carolina del Norte han diseñado una forma de controlar el movimiento de gotitas de líquido microscópicas flotando libremente a lo largo de chips equipados con electrodos, lo que permitirá realizar nuevos tipos de experimentos químicos a esta escala. El avance técnico se produjo mientras los 3 investigadores trataban de evitar la fricción suspendiendo las gotitas de agua dentro de un aceite especial y después aplicando voltajes eléctricos para permitir al líquido flotar sobre los circuitos del chip. Conectando o desactivando los electrodos, ya sea manualmente o con la ayuda de un ordenador, se consigue mover las gotas a través de la superficie aceitosa hacia cualquier punto sobre el chip. Este también permite que los investigadores realicen experimentos con gotas producto de mezclas, ya que los líquidos pueden ser movidos siguiendo caminos distintos para acabar unidos o encapsulados en aceite o gotas de polímeros. El ICESat, un satélite de la NASA equipado con un altímetro muy preciso, está obteniendo vistas espectaculares en 3 dimensiones de las placas de hielo, las nubes, las montañas y los bosques de la Tierra. Una información que ayudará a los científicos a entender mejor cómo el cambio climático afecta a la vida terrestre. En el altímetro, un láser envía pulsos cortos de luz verde e infrarroja 40 veces por segundo en dirección a la superficie. Al mismo tiempo, un telescopio de 1 metro de diámetro recoge la luz reflejada. Teniendo en cuenta la velocidad de la luz y el tiempo que tarda en producirse el eco, es posible determinar la distancia que existe entre el satélite y la superficie. Es decir, se pueden obtener mapas de altimetría que esencialmente nos ofrecen una perspectiva en 3D de lo que el ingenio observa órbita tras órbita. Los investigadores del Argonne National Laboratory han utilizado el APS, una fuente de fotones de alta potencia, para observar cómo un material blando, el grafito de la mina de los lápices, se convierte en otro completamente nuevo y superduro parecido al diamante. Utilizando los rayos X producidos por la APS, los científicos descubrieron que, bajo presión extrema, el grafito, uno de los materiales más blandos, se hace tan duro como el diamante. Pero lo más interesante quizás sea que el nuevo material es capaz de retornar a su anterior estado blando. El grafito está hecho de capas de átomos de carbono apenas unidos entre sí, muy espaciadas las unas de las otras. Gracias a ello, nuestro lápiz puede dejar una marca sobre el papel cuando lo deslizamos sobre él. Los átomos del diamante, que también son de carbono, están en cambio muy firmemente unidos entre sí, proporcionando a este material su extrema dureza. Estos enlaces tan ajustados son difíciles de conseguir. En la Tierra, el diamante se produce debido a la aplicación de grandes presiones y altas temperaturas a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Así que para su experimento utilizaron unas instalaciones especializadas en crear presiones extremas de hasta 17 gigapascales o 170.000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Presiones que solo podemos encontrar a unos 500 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Cuando está cerrada, lo cierto es que no parece mucho más grande que sus hermanas pequeñas, pero desplegada sus alas casi parece echar a volar. Antes de su presentación, muchas dudas nos hacían preguntarnos si en Murcia necesitábamos una escala de bomberos tan alta. Ahora que ya se cuenta como una herramienta más de seguridad para los murcianos, la verdad es que esta escala se ha ganado la confianza de todos. Desde hace apenas unas semanas, más de 50 metros protegen las alturas murcianas. Ha llegado desde la mismísima Finlandia y es la escala de bomberos más alta de España. Tanto que es capaz de llegar hasta la parte baja del campanario de la catedral y, lo más importante, hasta la parte más alta de los nuevos edificios de la ciudad construidos cada vez con mayor número de plantas. En vista de la evolución que va teniendo los edificios de altura en Murcia y que ya te contamos con 120 actualmente de entre 13 y 14 pisos, pues nos propusimos realmente en ver que últimamente se están construyendo edificios de hasta 18 alturas en Murcia y no teníamos, digamos, una escala que fuese capaz de llegar a esta altitud, ¿no? Por lo tanto, decidimos que esta escala lo mismo puede actuar en pequeños edificios como en grandes edificios.
Los 53 metros de altura alcanzados por esta grúa telescópica están perfectamente controlados por un sistema de mandos informatizado. Así, ya sea desde el asiento conductor o desde la jaula, los bomberos pueden manejar la escala aproximándose de forma cuidadosa y exacta hasta su objetivo. Viéndola tan grande resulta difícil creer que sea manejable e incluso segura a tanta altura, pero los mecanismos de seguridad que la escala incorpora la avalan. Fundamentalmente lleva dos medidas de seguridad en cuanto al sistema de bloqueo del vehículo. Una que es el propio ángulo del trabajo, que es el que comentábamos, es decir, si te sales de campo, lo que se llama, te sales del ángulo de trabajo, el vehículo se queda bloqueado, aunque tiene la posibilidad de desbloquearlo siempre desde abajo, de la posición del conductor. Y otra que es por el peso en cesta, es decir, si se sobrepasa el peso en cesta, pues se bloquea y no permite trabajar, que también se puede hacer siempre desde abajo. Son lógicamente medidas de seguridad para evitar un vuelco del propio vehículo, vamos. La estabilidad es una de las claves de la seguridad de este camión escala. De hecho, arriba, con los 50 metros de escala desplegados, la vibración es mínima, el movimiento casi imperceptible y la sensación de seguridad grande. La cesta encargada de recoger a los posibles auxiliados está dotada de todo tipo de elementos necesarios a la hora de realizar un rescate, tales como camilla, tomas eléctricas para luz o herramientas y, por supuesto, mangueras. La cesta lleva incorporada una manguera, lo que es una manguera semirrígida de 25 milímetros de diámetro, y lleva también un monitor, lo que es una lanza monitor, que trabaja a unos 3.800 litros por minuto. Pero la altura de la elevación vertical no es la única ventaja con la que cuenta la escala finlandesa. Sus 55 metros hacen posible los rescates en lugares inaccesibles, como edificios rodeados de jardines o incluso puentes, ya que tiene un alcance de 5 metros bajo rasante. Uno de los aspectos más importantes es que trabaja con dos brazos independientes, dos brazos articulados independientes, de tal manera que si uno de ellos fallase o colapsase, te permite trabajar con el otro brazo independiente. Eso está pensado también como otra medida de seguridad adicional para en caso de que uno de los brazos deje de funcionar. Llegamos hasta 53 metros, pero esos metros, como antes comentábamos, sobre todo dependen también de la inclinación, depende del ángulo de trabajo y depende de la distancia a la que nos encontremos del edificio. Motivos más que suficientes para justificar los 120 millones de las antiguas pesetas que esta escala ha costado al ayuntamiento. Y es que el nuevo miembro del Cuerpo de Bomberos está lleno de cifras. Son las 33 toneladas que pesa el camión de la escala, los 480 kilos de peso que puede elevar la cesta y, por supuesto, sus hasta 53 metros de altura que la hacen única en nuestro país. Aunque nosotros, como la mayoría, preferimos verla siempre así, plegada y durmiendo en su cochera. Sobre todo en verano, la energía solar parece ponerse más de moda que nunca, pero la realidad es que incluso ahora, en invierno, son muchos los que se deciden a obtener algo más de información sobre esta forma de energía. Seguramente el gasto que durante estos meses hacemos en calefacción sea uno de los grandes motivos de este interés. A pesar de esto, la energía solar sigue siendo un gran interrogante para la mayoría que no conocen las ventajas no solo medioambientales que estos sistemas presentan. La empresa protagonista de nuestro siguiente reportaje, Ecofotónica, nos acerca un poco más a la realidad de la energía solar. Una producción de calor más limpia y respetuosa con el medio ambiente, capaz de aprovechar el principal bien de la región de Murcia, el sol. Y es que la energía solar se nos presenta apoyada por las nuevas tecnologías como una de las principales alternativas energéticas del futuro. Existen dos tipos de energía solar. La fotovoltaica es la dedicada principalmente a producir energía eléctrica. La producen esos grandes paneles que a menudo observamos en los tejados de las viviendas o en instalaciones mayores. Y la térmica, dedicada generalmente a producir el agua caliente de las viviendas o la calefacción. Su aspecto físico también es diferente. Lo que es la térmica convencional, el aspecto puede ser semejante porque es un cristal plano. La diferencia es que la fotovoltaica son como células, células que van unidas en una pantalla, es un tono más azulado también. En nuestro caso la diferencia es mucho más clara porque
la térmica nuestra va marcada por unos tubos de vacío que se ven muy visibles, que son la diferencia. Si es tubo de vacío no puede ser fotovoltaica. Ecofotónica es una empresa española afincada en Murcia, dedicada a la producción de equipos de energía solar térmica. Su actividad se centra en aplicar las últimas innovaciones en energía solar para producir equipos más eficaces y de mayor durabilidad. Con este propósito han desarrollado el sistema Heat Pipe, cuya principal característica radica en el empleo de tubos de vidrio coaxiales al vacío y en cuyo interior se aloja un tubo superconductor, conocido como tubo de calor. Este tubo, sometido a vacío, alberga una mezcla de componentes líquidos que aceleran su conductividad. Las ventajas de este sistema frente a las tradicionales placas térmicas, dicen los expertos, son muchas. Se basan en dos principios. Uno es el principio del tubo de vacío. Es un tubo vacío, el vacío es el mejor aislante que existe, no hay aislante mayor que ese, con lo cual y dentro del tubo vacío se coloca un sistema que se llama el heat pipe o tubo de calor, que tiene una función simplemente de coger el calor que se acumula dentro de este tubo de vacío y transportarla dentro del depósito o el sistema que estemos utilizando. Del tubo de calor hay una mezcla de alcoholes que se evaporan y al evaporarse pues transmiten ese calor hacia arriba, a la parte de arriba del tubo, y este calor pues es transmitido al depósito del agua en el caso del sistema HP21, el compacto. La ventaja fundamental es la eficiencia del equipo, o sea, la temperatura sobre todo la eficiencia en invierno, que es donde se aprecia. El equipo tubo de vacío en invierno da un resultado mucho mayores en grados y en eficiencia. La eficiencia en aprovechamiento de luz difusa, la sencillez en el montaje. Además, la inexistencia de agua en los captadores implica otra serie de ventajas, ya que al no circular el líquido por el interior de los tubos no se generan problemas de calcificación ni de corrosión. Incluso de romperse uno de los tubos, el equipo podría seguir funcionando con los demás, y la reparación sería mucho menos costosa que si hubiese que reparar toda una placa. La instalación de estos tubos de calor también se realiza de forma rápida y sencilla, sin que sea necesario ningún tipo de requisito específico, excepto el del espacio disponible. El heat pipe está formado en su totalidad por una estructura soporte, un depósito acumulador de acero inoxidable, los tubos de calor y un reflector interior para que el calor se distribuya homogéneamente por todo el tubo. Un sistema que es capaz de beneficiarse de una pequeña radiación, o sea, no hablo de que esté gris, está oscuro el día, no, pero si hay una nubosidad tenue o una luminosidad así indirecta en el ambiente, eso ya es suficiente para que el heat pipe se ponga a funcionar. Demostrada la versatilidad y eficacia de estos sistemas y sus ventajas frente a los métodos tradicionales de calor, el gran reto de empresas y administración consiste en hacer la energía solar más accesible para todos. Así, poco a poco, los precios de adquisición e instalación de estos sistemas de calor se ponen cada vez más al alcance de los posibles usuarios, que se benefician a su vez de una importante bajada en la factura de la luz. Creo que hay una razón económica y tal vez sea la mezcla un poco también, pero evidentemente un equipo que se amortiza en unos pocos años y significa que a partir de ese periodo el consumo que se haga es gratis. Y claro, cuando hablamos de calefacción, por ejemplo, donde las tarifas de electricidad suben tanto, pues las cuentas cantan, los números cantan, o sea, se ve con claridad. Lo que está claro es que el avance de estos sistemas se convierte en la herramienta más importante para hacer que todos comprendamos su utilidad. Seguramente algo que nos ayudará mucho, al menos en nuestra región, será la futura incorporación de sistemas de refrigeración a esos tubos de calor. Para conseguir frío hay una tecnología que se llama máquinas de absorción que consigue a través de una temperatura alta de 70, 80, 90 grados transformarla en base a un proceso de evaporación de líquidos en refrigeración. Este tipo de máquina hay que aplicarla. O sea, este tipo de máquina mezclado con nuestros sistemas se consiguen unos sistemas muy amplios de refrigeración. La tecnología está avanzando en la máquina de absorción y yo creo que, dado que en los últimos años se ha reducido bastante el tamaño y el precio de las máquinas, es previsible que en los próximos años pueda salir al mercado una máquina de uso doméstico. Pero sin duda, la mayor motivación que nos lleva a unos a instalar este tipo de sistemas y a otros a producirlos es la conciencia ecológica, algo que deberíamos estimular cada día un poco más para no malgastar las fuentes de energía finitas de las que actualmente nos surtimos y aprovechar así este sol murciano para algo más que ponernos morenos.
hace un par de meses les enseñábamos en Infotec los resultados del concurso fotográfico regional sobre patrimonio arqueológico expuesto en el Colegio de Ingenieros Industriales de nuestra región. Ahora hemos querido rescatar algunas de esas fotografías y desvelar todos sus secretos. Arqueología y patrimonio industrial de la región de Murcia, entendidos como los territorios, sitios, edificios y artefactos que han contribuido al desarrollo tecnológico y a la evolución de la sociedad industrial, un camino que podemos recorrer a través de las imágenes. Una de las zonas de mayor extracción y movimiento del mineral fue la del Cabezo Rajao. Aquí aún podemos apreciar la maquinaria de 2 ruedas que se utilizaba para mover la cinta transportadora que vemos al fondo. El mineral pasaba por esta cinta una vez depositado por los mineros. El movimiento de la cinta se posibilitaba gracias al mecanismo rectilíneo impulsado por las poleas. También en este paisaje podemos apreciar todavía esa especie de tolva entre las ruedas. Este es el edificio donde se lavaban los metales y minerales, el lavadero Roberto. Aquí los trabajadores se encargaban de limpiar los minerales obtenidos de las industrias mineras de La Unión y sus alrededores. Junto a los pozos aparece la figura del castillete, que sirvió de ayuda para la extracción de minerales como galena, pirita o hierro en la Sierra de Cartagena. Este castillete lo utilizaban los mineros como ascensor para bajar o subir de la mina. Los más antiguos se construían en madera de Canadá, dando luego paso a otros más modernos fabricados de hierro. Hasta estas minas acudían en busca de trabajo gentes de toda la región y sus alrededores, que finalmente se afincaron en la zona. El viejo castillete de la mina abandonada de La Unión puede verse desde muchos kilómetros de distancia, como los nuevos molinos de viento, que nos traen las nuevas formas de energía. Desde aquí también vemos las líneas eléctricas, pasado, presente y futuro de las energías con las que se dibuja el paisaje de la región. Un paisaje que se convierte en escenario vivo de la historia de nuestro desarrollo industrial.